Las 12:33 minutos de este 18 de febrero de 2026. Aquí estamos. Es el tercer miércoles de mes, por lo tanto, aquí estamos con el debate. Debate político con los cuatro partidos que nos representan, como debe ser. Aquí están, y como siempre hacen, el Partido Socialista con Patricia Pérez. Buenos días. Muy buenos días, Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Espero que tú también, ¿eh? Sí. Bien. Tenemos por el Partido Popular Alberto García. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenos días. Tenemos por el Partido Requena y Aldeas a Joaquín González. Joaquín, buenas. Buenos días. Y tenemos por el Partido Vox a Ezequiel Tena. Ezequiel, buenos días. Buenos días, Ernesto, ¿qué tal? Bueno, y contento por el Madrid, ¿no? Buah. Estamos contentos los madridistas que llegan. Impresionante. Impresionante. Estábamos hablando antes de entrar. Más que los del Barça. Sí. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, los del Valencia también estamos contentos que hemos ganado un partido. Y era que no. Pues un partido es un partido, que para nosotros, vamos, ¿cómo ganar la Champions? Oye, y Joaquín, y ganará el Levante, ¿eh? Sí. Que es el eterno rival. Y eso es verdad, que también como el Madrid ayer se lió al final. Seguramente habíamos destrozado muchas quinielas. Sí. Bueno, pues nada, estamos contentos los del Valencia y los del Madrid. Que tenemos que hablar del pleno que se celebró el pasado jueves. Y que bueno, como siempre me gusta, les hago un resumen de un minuto de lo que dijeron por encima, porque todo lo van a desarrollar, pero bueno, por abrir el debate con un resumen cortito de cada uno. PSOE calificó de fructífero el pleno, destacó la modificación de crédito para pagar las horas extras a la policía local, aprobación con ADECO para los cursos gratuitos para las competencias digitales, aprobación también para desarrollar Camino Batán, habló del centro de día y de muchos asuntos más que ahora nos desarrolla Patricia, que va a ser la primera en hablar. Ya saben que el orden de concejales les da también el orden de participación en estos debates. Además, el Partido Popular, Alberto, se alegró de la aprobación de la moción del PP y Vox para apoyar a los agricultores por el tema Mercosur. Eso sí, lamentó, dijo que esta moción, PSOE y PRIA, se abstuvieran. Y después habló dentro del despacho extraordinario de ese punto de Camino Batán. Ahí se abstuvieron porque dijeron, no entendían las prisas de un tema que se empezó, por cierto, cuando ellos gobernaban, el tema de Camino Batán, que en su momento se criticó y que ahora, bueno, pues había muchas prisas donde se supone que se va o se iba a instalar un centro comercial, que ahora también que nos hablen un poquito de ese desarrollo, que es lo que se va a hacer ahí, que sí es que se sabe, porque la gente lo pregunta. El PRIA, Joaquín, valoró positivo, modificación de crédito, pagas extra a la policía, comentó, eso sí, que se lamentó de que se abstuvieran del tema de la modificación de crédito PP y Vox. Y también sobre el punto de los 9 millones para reparar la red de agua y alcantarillado, explicó en qué y dónde se va a actuar y también lamentó la abstención de Vox. Y Vox se centró también, como el PP, en esa moción que presentaron conjunta para apoyar a los agricultores y también explicó su abstención, que ahí hubo también algo de polémica, en el punto de reconstrucción de la Dana, de esos 9,6 millones para reparación de red y de agua y de alcantarillado, y lo explicó. Y bueno, y también se centró, lo habló también comentando sobre lo de Agenda 2030, sobre el tema este de esos 9,6 millones, que también, bueno, pues ahí tuvieron sus cosillas, y lo mejor es que ellos lo vayan explicando y vayan contando. Así que vamos primero con los resúmenes y luego vais debatiendo todo, y empezamos con Patricia Pérez, con el Partido Socialista. Patricia, cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, pues como has comentado, tuvimos un pleno fructífero, claro que sí, porque seguimos avanzando. Llevamos 6 puntos y 2 más por despacho extraordinario. El primero de ellos en referencia a la aprobación de una modificación de crédito para seguir pagando horas extras de policía. Llevamos también la aprobación de la modificación, es decir, de la adenda al convenio con ADECO Formación. Se trata de una modificación de un convenio que hicimos en julio para poder impartir de manera gratuita a la población de Requena y sus aldeas diferentes cursos en habilidades y competencias digitales. Y esto es de manera gratuita tanto para las personas usuarias como para el consistorio, precisamente porque se paga a través de fondos europeos. Lo que hacemos con esta modificación del convenio es poder adherirnos a un nuevo proyecto
un nuevo proyecto para impartir, en este caso, acciones formativas relacionadas con la capacitación digital, pues por ejemplo, para que todos lo entendamos, para poder hacer ciertos trámites con la administración, para poder hacer trámites como sacar tu vida laboral, registros electrónicos, trámites comunes con la seguridad social, banca online, uso de correo electrónico, y además también lleva un acompañamiento digital para familias con menores, algo que creemos que es que puede ser bastante de interés y de utilidad para los vecinos y vecinas de Requena. Se aprobó también el convenio urbanístico para poder desarrollar, como has dicho, el sector Camino de Batán. Se trata de un suelo que es de uso terciario, que además es propiedad de una empresa privada, y lo que se hace con la aprobación de este convenio es posibilitar el desarrollo de este suelo, que va a implicar por parte de la empresa una inversión de en torno a 4 millones de euros por parte de la empresa propietaria del suelo. Este es un punto que ha pasado varias veces por pleno. Creo recordar que incluso en la anterior legislatura pasó también estando el PP y pasa ahora estando nosotros. Es la parte final que había que aprobar del convenio. Además, aprobamos la incoación del expediente para la contratación del servicio de gestión integral del centro de día municipal para personas mayores dependientes en Requena. Es un servicio absolutamente esencial. El contrato actual acaba en julio, por lo tanto lo que hacemos es ser previsores, ir gestionando con antelación y empezar ya con la redacción de estos pliegos que van a permitir mejoras en este servicio. Es un servicio, como decía, fundamental para las personas mayores, porque implica la cobertura de ciertas necesidades de apoyo social, de ocio, apoyo también en higiene, cuidado, fisioterapia, tienen servicio médico, de enfermería, psicológico y al final de estímulo para las personas usuarias. Este centro se aperturó en la anterior legislatura, creo recordar que en 2021, con 50 plazas públicas y gratuitas para las personas usuarias y para las familias beneficiarias del servicio, y al año siguiente se amplió a 100 plazas públicas y gratuitas. Por lo tanto, seguimos apostando por este servicio esencial que tanto beneficia a las familias de Requena. Y por último, se aprobó el plan de reconstrucción integrado. De esto me imagino que hablaremos más ampliamente, pero al final este punto nace de la agenda de reconstrucción que se aprobó en el último pleno, y tal y como anunciamos lo trajimos a este precisamente para poder, es el último trámite para poder presentar la solicitud a la subvención con fondos europeos Edil-Dana de 9,6 millones de euros que se van a invertir en la mejora de la red de abastecimiento y agua potable y alcantarillado de las diferentes aldeas. En este caso se han redactado 5 proyectos. Por una parte, la mejora de redes de saneamiento y abastecimiento de agua del Pontón, con red separativa, por valor de 1.900.000 euros. Además, la mejora de los colectores más dañados de las pedanías de La Vega, es decir, del Azagador, el Derramador, Roma, Barrio Arroyo, Calderón y San Juan, con un valor de 232.000 euros, además de la red de abastecimiento de agua de las pedanías de La Vega hasta conectar con el Pontón, es decir, la red completa, por un valor de 3 millones de euros. Y, por último, la renovación de red de aguas pluviales del Rebollar, valorado en 1.400.000 euros, además de la red de abastecimiento de agua del Rebollar, con un valor de 700.000 euros. Supongo que ahora después lo ampliaremos más. Evidentemente, esta convocatoria va destinada a estas inversiones de reconstrucción de la Dana, y el resto de actuaciones en otras aldeas y en el casco urbano de Requena irán a cargo de los 35 millones de euros del Gobierno de España para la Dana. Sí, por supuesto, luego se irá, como vais a ir debatiendo, se irá desarrollando todo lo que acabas de contarnos. En ese principio, por el Partido Socialista. Le toca el turno al Partido Popular, Alberto García. Pues buenas de nuevo. Nosotros destacar, pues como bien hacíamos en ese resumen, 3 puntos fundamentales para nosotros. Por una parte, esa moción de agricultura por el tema de Mercosur, que se llevaba desde Partido Popular y Vox, y que fue aprobada con la abstención tanto de Requena y Aldeas como del PSOE. Nosotros nos alegramos, como ya dijimos, de que se aprobase. Lo que pasa es que esa opción de no querer debatir o de no querer entrar en este tema, cuando realmente pues es un tema que trata a los ciudadanos de Requena, pues no nos parece que, por mucho que sea un tema europeo, la posición que tenga que tener al respecto del ayuntamiento sea algo que se tenga que obviar. Que se hable de esta posición que pueda tener el ayuntamiento, que es lo que se planteaba por parte de estos dos grupos políticos, de PP y Vox, que se hable como si fuera una cosa que no fuera con el municipio. Al final la agricultura es muy importante para lo que es nuestro municipio, mostrar nuestro apoyo, mostrar también las circunstancias en las cuales se puede dar cada caso, al margen de que tengan o no tengan competencia
a nivel municipal esos aspectos consideramos que es bastante importante. Por lo tanto, en ese aspecto sí que celebramos, por así decirlo, el que se apoyara, pero sin embargo, pues vemos que el mirar hacia otro lado no era la solución en ese aspecto. Por otra parte, con lo que respecta al Camino de Batán, el Camino de Batán, nosotros nos abstuvimos en este aspecto. ¿Por qué nos abstuvimos? Porque la urgencia no entendemos si es justificada o no, cuando realmente no le vemos coordinación con lo que en su momento, cuando nosotros estábamos gobernando, decía la oposición. Entonces parecía que todo eran miedos a que este proyecto fuera un centro comercial que a los establecimientos de Requena perjudicase. De hecho, pues al final el proyecto yo creo que no ha cambiado prácticamente a nada, que es uso terciario, igual que era en aquel momento. Y ahora parece ser que existe una tranquilidad extrema, no hay nadie que se posicione en contra de esto. Cuando nosotros estábamos gobernando y este tema estaba sobre la mesa, yo me acuerdo como concejal de comercio que el miedo por los comerciantes era absoluto. Venían corriendo al ayuntamiento en base a lo que se le había contado por parte del Partido Socialista de lo que podía ser este proyecto. Proyecto que en ese aspecto el Partido Socialista tenía más información que yo, que era concejal de comercio y acababa de aterrizar y me encontraba con este tema, que es un tema de urbanismo. Pero, evidentemente, pues al final, si ahora están de acuerdo y en aquel momento parecía que todo era malo con el Camino del Batán, igual es que el posicionamiento malo que tenían en aquel momento era con segundas intenciones, con el tema de querer manipular a los comerciantes en contra de un proyecto que realmente no estaban llevando a cabo ellos. Porque al final, en cuanto al uso, a las posibilidades que se puedan establecer allí en este proyecto, son las mismas legalmente que había en aquel momento. Sin embargo, el miedo no es el mismo. Qué casualidad. Y en cuanto a la Dana, por coger y por cortar un poco, porque tendremos que tener tiempo para todos. Sí. Nosotros sí que apoyamos, evidentemente, cualquier medida que venga a favorecer a nuestro municipio con los desperfectos que ha tenido que sufrir por la Dana. Lo que sí que nos parece, y lo decimos claramente, aprobamos tanto la urgencia como aprobamos también ese despacho extraordinario, que bien sea por el gobierno municipal, bien sea por el gobierno estatal o por quien sea, porque al final cada proyecto tendrá su serie de circunstancias. Nos encontramos con un año y casi 4 meses después de ese 29 de octubre. Vemos mucha evolución en algunos municipios, sinceramente, porque al final yo creo que todos estamos conectados y todos vemos las obras que se están ejecutando en diversos municipios afectados por la Dana, pero sin embargo, pues vemos un gran retraso en nuestro municipio a la hora de poder desarrollar estas medidas que al final se tienen que desarrollar para de alguna forma satisfacer las necesidades de los ciudadanos con respecto a los daños causados por la Dana. Y lo repito, nos estamos encontrando con que ha pasado pues 1 año y 4 meses y ahora se empiezan a aprobar esta serie de proyectos que está claro que necesitarán su trabajo y demás, pero bajo mi punto de vista esto lleva un retraso bastante claro. Vale, como luego seguro que vais a centrar en esto, luego se debatirá un poquito más. Es el turno de Requena y Aldea Espriella con Joaquín González. Bueno, comenzando por el tema de la Dana y para contestar a Alberto lo que ha dicho, que dice que llevamos un gran retraso en el tema de las reparaciones de la Dana. 1 año y 4 meses nos ha dicho, bueno, decir que precisamente Requena es el municipio que más adelantado va de la Comunidad Valenciana en cuanto a la rehabilitación de los daños de la Dana. En 1 año y 4 meses lo que se ha hecho, y sobre todo con el alcantarillado, que es una labor muy difícil el calcular y el ver y el certificar el destrozo de ese alcantarillado, pues primero hay que pasar los primeros efectos de la Dana, que no se pasaron en un día, se pasaron en un par de meses, los primeros efectos. Después hay que hacer un estudio, primero hay que prepararlo, hay que hacer un estudio metiendo tubos con cámaras, haciendo un plano de toda Requena y sus 25 aldeas. Luego, una vez vienen las órdenes del Ministerio, que no hace mucho que salieron, hemos tenido que redactar desde el Ayuntamiento de Requena una serie de memorias para justificar esos gastos, que por cierto el Ministerio ya nos ha respondido positivamente a 10 memorias aprobadas por un valor de 16.821.500 euros. Ahora mismo estamos ya, hemos mandado la redacción de los convenios para que los firme la alcaldía con
con la empresa para poder redactar los proyectos. O sea que de retraso en el municipio nada, es al contrario. Nosotros, Requena, en comparación con el resto de la Comunidad Valenciana, si no vamos los primeros, poco nos va a faltar, y lo digo sinceramente. Con respecto, y por coger el hilo de esto, con ese punto de la petición de 9.600.000 euros para el Pontón, el Rebollar y el resto de pedanías de La Vega, son una petición de 9.600.000 euros que van a complementar los 35 que nos ha dado el Gobierno. Yo creo que eso es positivo, ya puesto que con los 35 millones no llegamos a todo, y ahora mismo sí vamos a llegar. Decir que donde se va a actuar es donde ha habido efectos de la Dana. Lo digo porque se va a actuar en casi todo el municipio, pero hay ciertas zonas donde no se va a actuar, pero es porque no ha sido afectado por la Dana. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en los motivos por los que este dinero se da. Lamentar, como dije en el Pleno, que no se aprobara unánimemente por todos los grupos políticos y que Vox no apoyara la petición de 9.600.000 euros para Requena, para sus aldeas, porque yo creo que al final, y lo dije en el Pleno, lo dije sinceramente, por encima de la ideología está el bienestar y el progreso de nuestro municipio. Con respecto a lo de Camino de Batán, futuro centro comercial, es que no sé quién ha dicho eso, aquí ahora mismo lo que se está aprobando es el desarrollo de una zona terciaria. Es decir, Alberto... ¿Podríais explicar un poco qué es eso? Una zona terciaria, que hay mucha gente... Una zona terciaria es una zona... El Plan General de Ordenación Urbana marca el desarrollo de las diferentes zonas del municipio. Y esa zona en concreto está marcada como zona terciaria. Es decir, que solo se pueden poner actividades comerciales. Ajá. No puedes hacer viviendas, para que nos entendamos, por lo menos con este Plan General de Ordenación Urbana, y mientras no cambie. Entonces, cuando... se dice que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada porque es el Plan General de Ordenación Urbana, pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando del desarrollo de esa zona. Es un desarrollo que hay entre la Rotonda de las Peñas y la Rotonda de Chera, y el desarrollo, cuando me refiero al desarrollo, no se dice qué se va a instalar allí. Eso ya verán los promotores privados, porque el ayuntamiento no tiene nada que ver en eso. Aquí lo que estamos aprobando es el desarrollo de los viales, de las aceras, de las acometidas eléctricas, del saneamiento, del agua potable. Eso es lo que aquí estamos viendo. Una vez eso se desarrolla, quedan las parcelas y los propietarios harán lo que ellos quieran. Pero eso es iniciativa privada, no es del Ayuntamiento de Requena. Y con respecto al punto 2, que se trata del pago de las horas extras a la policía, aquí también no hubo un apoyo unánime a que la policía cobrara por hacer las horas extras. Aquí sí que es verdad que la policía local se había pasado de las horas extras máximo que marca la ley, pero bien es cierto que es algo que tienen que hacer sí o sí, porque aquí hay dos leyes en contradicción. La primera que dice que no te puedes pasar de esas horas extras, y la segunda que dice que tienes que dar los servicios de seguridad y policiales que marca. Entonces, en estos momentos estamos en vías de poder cubrir la merma en la plantilla que teníamos, con las plazas de 7 agentes que han salido ahora, con 4 plazas vacantes que habían quedado porque esos agentes iban a nombrarse, se nombraron oficiales, y una plaza de inspector. Por lo tanto, son 11 plazas más que en breve, muchas de ellas estarán cubiertas con interinos, para poder ir cubriéndolas cuanto antes, al margen de que luego salgan los exámenes. Entonces, nosotros estamos en vías de solucionar ese tema. Entonces, hasta que eso pase, hay que cubrir esos servicios. Lo que no podemos hacer es que la ciudadanía no esté protegida o no tenga los servicios policiales. Yo lamento que PP y Vox no apoyaran esto, porque la policía tiene que cobrar, y luego muchas de estas horas extras estaban hechos con el anterior gobierno, del que yo también formaba parte, pero que no solo de este. Entonces, yo creo que hay que ser un poco consecuente con la votación que tiene cada uno. Y bueno, de momento esto es todo, que no ha sido poco. Muy bien, ahora el turno para cerrar este primero, y luego ya vais debatiendo, y también por orden, el turno de Vox, de Ezequiel Tena. Buenos días. Bueno, queremos hacer notar que nosotros apoyamos muchas de las mociones y de las propuestas que se llevan a pleno. Por ejemplo, lo referente al centro de día, dimos nuestro apoyo. Lo referente al Camino de Batán, dimos nuestro apoyo cuando gobernaba el Partido Popular, y damos nuestro apoyo ahora. Pensamos que bajo la libertad de empresa en este país se edificarán los comercios que se tengan, las zonas comerciales que se tengan que edificar. No creemos que una cosa que pone más a Requena en el mapa atente contra el comercio local, por ejemplo. No pensamos que el comercio local, como se dijo hace año y pico, tuviera que tener miedo a este país
que ya se trató durante el gobierno del Partido Popular y seguimos pensando lo mismo. Sí, bueno, que ya sabes que en su momento se dijo que ahí iba un centro comercial. Claro, eso se decía, que luego lo que ha dicho Joaquín. Claro, pero es un emprendimiento privado que pone a Requena a la vista desde la autovía, que puede traer, pensamos que puede traer progreso para Requena en el sentido del crecimiento de Requena, que a nosotros nos gusta, que no es ni por placas solares ni por plantas de diogestato y biogás, sino por comercio y por industria. Nosotros pensamos que Requena no tiene que crecer a lo loco y no tiene que crecer inconsecuentemente con su forma de vida. El comercio nos parece estupendo y apoyamos entonces y apoyamos ahora. Respecto a la DANA, respecto a los fondos FEDER... Sí, que ahí os abstuvisteis. Sí, aquí nos abstuvimos. Queremos decir, no hace falta consultar el ROM, que abstenerse no es estar en contra, ¿vale? Abstenerse, hay lecturas más profundas y más bonitas que el ROM, ¿vale? Desde luego, cuando uno se saca el carnet de conducir, son aquellas preguntas que falla, aquellas que consulta, y eso te lo puede decir cualquier profesor de autoescuela, aquellas que consulta en el manual. No te vas y dices, bueno, esta noche, joder, no puedo dormir, me voy a leer el ROM. No, esto no funciona así, ¿vale? Los fondos FEDER. Los fondos FEDER son el motor principal de la Agenda 2030. En Vox, europeo, en Vox, nacional, en Vox, Valencia y en Vox, Requena, estamos sin ambages y sin ambigüedades contra la Agenda 2030 y todos sus objetivos. Espurios, lo tenemos que decir así. El enamoramiento que tienen ciertas fuerzas políticas con la Agenda 2030 les va a estallar en las narices en breve, ¿vale? Basta preguntar a los agricultores que estuvieron manifestándose el miércoles pasado en Madrid. Basta preguntar a los representantes sindicales de todos los sindicatos agrarios de Requena que estuvieron representados en Madrid la semana pasada para saber que están, a pesar de que algún producto se pueda haber beneficiado en el tratado con Mercosur, están sin fisuras en contra del tratado con Mercosur. Han identificado, y yo me congratulo de que cada vez esto lo vea más gente, han identificado como enemigo a la PAC, a la Política Agraria Común, han identificado como enemigo al Pacto Verde, han identificado como enemigo de su actividad al Tratado con Mercosur y han identificado como enemigo de su actividad a la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que con una mano a través de los fondos FEDER te da 9,6 millones de euros y con la otra te produce miles de millones de pérdidas económicas en el campo, ruina, despoblación y, ¿cómo se dice?, cuando trasladas al exterior tu producción y pérdida de la soberanía alimentaria, por así decirlo, no lo podemos aplaudir. No lo podemos aplaudir. Al final, los que cotizamos, los que trabajamos en empresas privadas, y no es lo público, es lo privado, es el emprendimiento, es el trabajo por cuenta ajena, son los sectores productivos los que traen, los que a través de su esfuerzo y de los impuestos que se les requieren desde las administraciones, los que, secuestrados por estas agendas, nos devuelven los fondos. No podemos obviar, y por eso nos abstuvimos y no votamos en contra, que son mis impuestos también de los que se nutre los fondos FEDER. A mí, francamente, yo duermo bien. Yo duermo bien defendiendo que lo que pienso, lo que digo y lo que hago vayan en consonancia. Yo no le pongo una vela a Dios y otra al diablo con la Agenda 2030. Yo no juego con las cosas de comer, ¿vale? En el pronunciamiento sobre Mercosur, como bien ha dicho Alberto, nos hubiera parecido fantástico que tanto PSOE como PRIA lo hubierais apoyado, porque Requena vive del campo. El principal motor de Requena es la agricultura y la viticultura. Y creo que nuestros agricultores estaban deseando y no van a entender esta abstención en Mercosur por parte del equipo de gobierno. Puede,
como dice Joaquín, o como me puede achacar Patricia, que no entiendan la postura de Vox respecto a los 9,6 millones de los fondos FEDER. Mira, nosotros no hemos venido aquí a agradar el oído, sino a decir las cosas tal y como las pensamos y, como diría Matías Prats, lo que cada día piensa más gente. Venga, a ver, pues no sé, lo que queréis ir contestando, pero es el turno ahora de Patricia. Sí, bueno, salvando la bola mágica de Ezequiel, que sabe lo que le voy a decir, pero aún no lo he dicho. Vamos un poco por partes. No te voy a decir eso, Ezequiel. En referencia a Mercosur, sí que es cierto que es un tema bastante complejo y lo que hemos querido es ser sobre todo prudentes. El tema de Mercosur, como digo, es un tema muy complejo, que tiene muchas sensibilidades, que además no es competencia del Ayuntamiento de Requena. Aquí podemos debatir, podemos apoyar o dejar de apoyar una moción o una iniciativa, pero sí que es cierto que el debate de este tipo de cuestiones pues se lleva a cabo pues en el Parlamento Europeo, en fin, en otras instituciones que no son el Ayuntamiento. Hemos podido hablar con diferentes personas del sector. Es cierto que hay diferentes opiniones. Para unos dicen que es muy malo, otros dicen que para otros es bueno. Parece ser que para el vino es bueno. Y al final lo que desde el Partido Socialista queremos es no perjudicar a nadie. Obviamente nosotros siempre estaremos en contra de algo que perjudique a los agricultores y agricultoras de Requena. Siempre. Lo proponga quien lo proponga, pero sí que es cierto que aquí hay un poco de controversia y siendo que además no es nuestra competencia, es cierto que hemos preferido pues tomar esa visión de responsabilidad y abstenernos para no perjudicar esa moción, pero en fin. Como tampoco, pues lo que decía, es un tema bastante complejo. Por otra parte, y en referencia al sector Camino de Batán, al final es que ni prisa ni no prisa. Es algo que creo recordar que se comentó en el Pleno y se justificó la urgencia, que debería haber pasado entre septiembre y octubre por Pleno. Se ha llevado a porque, bueno, pues por temas técnicos hay mucho volumen de trabajo y todo no puede ser todo lo ágil que a todo el mundo le gustaría, porque hay que emplear muchísimas horas de personal técnico en la redacción de todo. Y ha tenido que pasar por ¿se podría haber pasado por el siguiente? Pues sí, pero pues ya que lo teníamos, tal y como comentó el concejal de urbanismo, que además se celebró una junta de portavoces de manera previa para poder explicarlo, pues se decidió pasar por este pleno simplemente para poder avanzar con el procedimiento. Y por otra parte, a nivel de Dana, yo creo que tenemos que ser bastante responsables, o sea, bastante más de lo que se está haciendo. Como ha comentado Joaquín, esto lleva un trámite y es cierto que con mucho personal técnico del que nos reunimos por parte de Valencia y de Gobierno Central, por parte de los comisionados, lo que nos han reportado es que no somos, sino el primero, uno de los primeros municipios a la cabeza en la reconstrucción, en todos los trámites que se lleva. Entonces, a mí me sorprende un poco estas palabras, Alberto, porque no quiero pensar que se están haciendo con mala fe. Yo creo que es simplemente porque no conocéis cuál es el procedimiento. Y el procedimiento es bastante complejo. Hay que hacer, como ha comentado Joaquín, una evaluación de todos los daños, que en el sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua es muy costoso. Hay que meter cámaras, hay que hacer un mapeado. Eso es un trabajo brutal. Con esto se han hecho las memorias, se han presentado al Gobierno, se han resuelto los requerimientos que han hecho falta con todo este trabajo técnico, y ahora es cuando, a través del macro convenio que se puso a disposición por parte del Gobierno con Traxa, vamos a poder, y estamos ya encargando los proyectos para poder hacer de manera efectiva, o sea, porque al final todo lleva una parte de trámite burocrática que es eterna, y ahora ya de manera efectiva la reconstrucción, el poder ir sacando todos estos proyectos que hemos nombrado con valor de 9,6 millones de euros, y además todos los que van a cargo de los 35 millones de euros del Gobierno de España. Entonces sí que es cierto que en este sentido creo que deberíamos ser un poco más responsables, y no sé qué municipios, según tú, van en la cabeza y han hecho muchísima reconstrucción, pero sí que me gustaría verlo también para tratar y ver con ellos si es así como lo están haciendo, porque las ideas son siempre bienvenidas. Y por mi parte, en este turno es un poco lo que quería comentar. Muy bien, pues ahora le toca a Alberto. A ver, pues yo quería empezar por lo que comentábamos con el tema del desarrollo del PAI Batán, del Camino de Batán. Entonces, ahí realmente dices, no, es que se decía, porque tú mismo lo has comentado, Ernesto,
que se decía que era un centro comercial, pero si se decía que era un centro comercial en un simple inicio de expediente o un expediente que estaba progresando en algo, era porque alguien tenía intención, y lo digo claramente, de que la gente pensara que eso era un centro comercial, ni más ni menos. Y también se decía, recuerdo que también no iba a hacer mal para los comerciantes porque muchos se podrían desplazar hasta allí y estar todos juntos. Es que se pueden decir mil cosas. Claro, se oían mil cosas, pero al final cuando hablamos de responsabilidad, claro, porque ahora mismo apelaba a la responsabilidad Patricia, al final que exista un comentario en que parezca que estos procedimientos son muy largos no significa, al final es una forma de verlo. Que sí, que hay cosas que llevan trabajo, sí. Los puentes también llevan trabajo y están hechos. Pero que quiero decir que al final, para mí, en cuanto a la reconstrucción, este tipo de procesos, y he dicho que sea por la culpa de lo que sea, no he responsabilizado a nadie cuando he tenido mi turno de intervención, eso con respecto a lo que estabas aludiéndome a mí. En ese aspecto, pues al final hay procesos que son muy largos y que evidentemente, pues para mí, representan un retraso. Sinceramente, en año y 4 meses, si te digo la verdad que ahora mismo estos informes estén saliendo para hacer algo, cuando ni siquiera han empezado, ni siquiera las obras, cuando hay cosas que ya están completamente concluidas, que no dependen de la administración local, pues sinceramente, pues para mí es un proceso largo. Y bueno, que al final es lo que te he dicho, que es un proceso largo, que no le echo las culpas a nadie, que lo he dicho claramente al principio, bien sea por la administración local, por la nacional, por la que quieras, pero que al final son procesos que para mí, forma de interpretarlo, sinceramente los veo que ha pasado 1 año y 4 meses y están en un proceso en el cual pues nos gustaría que fuera más rápido. Y claro que hay municipios que han cogido y que han hecho intervenciones, evidentemente, y claro que no se puede comparar el municipio de Requena a otros municipios que tienen muchas más intervenciones que hacer. Entonces, si me dices, somos los primeros en reconstrucción, ¿que cuántas cosas tienes que reconstruir? ¿Tienes que reconstruir las mismas cosas que ha tenido que reconstruir otro municipio del área metropolitana de Valencia? No, evidentemente, pues en ese aspecto, pues puedes estar por delante de ellos, es normal. Es que no tienes la misma cantidad de desperfectos que han tenido ellos, ni tienes las mismas circunstancias a nivel de las personas que por sus negocios o por su trabajo o por su vida han tenido que coger y han tenido que restablecerse en otra vivienda o ver de qué forma tienen que coger y tienen que llevar su vida después de que se haya arrasado su vivienda. Ni más ni menos. Y lo que decía el Camino de Batán, porque al final con eso de apelar a la responsabilidad me he metido en el tema Dana, y lo sé, pero bueno, al final es una cosa que llevaba el hilo a la otra, yo tengo las cosas muy claras. Yo tengo muy claro lo que es este proyecto y lo que era. Y tengo muy claro lo que cuando nosotros estábamos gobernando se dedicó a hacer la oposición. Sí, tú, oposición en ese momento, a intentar calentar a la gente para que viera que esto no era una cosa factible. Y a intentar acalentar a los comerciantes. ¿Y por qué lo sé? Pues porque evidentemente, después de órganos internos que no son públicos, como puede ser el Pleno, los comerciantes venían a cuestionar cosas que realmente solo habíamos tratado las personas que íbamos a esas reuniones. ¿Y de dónde sale o de dónde viene? De los que están en la oposición. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es generar miedo. Vosotros queríais generar miedo a esos comerciantes con este proyecto. Y ahora, ¿por qué cogemos y nos abstenemos a la hora de coger y de decir que pase como un despacho extraordinario? Pues porque evidentemente no entendemos que con todo el retraso que dicen que llevan, pues sea imprescindible coger y meterlo como un despacho extraordinario y no puede esperar al mes de marzo. Cuando, según ellos, al final esto era una cosa malísima para Requena. Era una cosa tan mala para Requena. Dicho por ellos y metido el miedo por ellos y las exigencias que nos venían a pedir ellos. Y eso es la puñetera realidad. Porque lo hemos vivido, porque no nos lo tiene que contar nadie. No tienes que ir a nadie a preguntarle. Es la realidad. Que cambiéis mucho cuando gobernéis a cuando estáis en la oposición. Es la realidad. Y lo pueden ver los ciudadanos cada día. Los propios comerciantes que venían a pedir reuniones lo pueden ver. Cómo estáis actuando con el mismo proyecto que estaba cuando estaba el Partido Popular. Ni más ni menos. Y es en eso en lo que nosotros, en este aspecto, reivindicamos el que, al final, tanta posición que se quería tener en contra de este proyecto, tanto miedo que se le quiso meter a los comerciantes, pues es lo mismo que había, no se ha cambiado nada. Es un uso terciario. El Plan General de Ordenación Urbana permite lo mismo que permitía.
Y es un solo propietario que, como ha dicho Joaquín, hará lo que le dé la gana en su espacio. Pero lo mismo no pensabais cuando estabais en la oposición. Entonces éramos muy malos porque la gente pudiera hacer en su espacio lo que le diera la gana. Y entonces había que coger y había que calentar a los comerciantes de Requena y manipularlos, porque fue la realidad. En cuanto a otra cosa, de otro tema, porque antes no lo hemos mencionado, evidentemente no estamos en contra de que la gente que tiene que cobrar sus horas extras las cobre. Pero como podrá ser lógico, si existen documentos por parte de los funcionarios en los cuales hablan de esa contradicción entre normas, o hablan de que puede haber algún aspecto no legal sobre ese tema, pues igual, si ellos lo aprueban, nosotros nos abstenemos. Igual que ellos se abstienen en Mercosur. No. Será lo mismo. No, a ver, sí. Una cosa No, es competencia es la municipal, la otra Iros no. apuntando las a cosas ver, y luego contestar. escucha, yo estoy respetando de momento el turno de palabra de la gente. Venga, guardaros. De momento, sí, hasta ahora lo he respetado. ahora Tú lo has contestáis. interrumpido Venga, una vez, no, las suficientes como para interrumpir. venga, Alberto. Entonces, Sí, te va a ir, Eh, Joaquín. Venga. sí, lo- acabo. El tema está en que con el tema de Mercosur, que no es que vaya un tema ligado al otro, es al final un posicionamiento político que tomas, ni más ni menos. Y el posicionamiento político es ante un tema que por parte de los técnicos, que son quienes dan los pasos legales de este ayuntamiento, aparece la palabra de que algo no es legal, pues nosotros cogemos y no lo apoyamos. No lo apoyamos, nos abstenemos. No votamos en contra, como a veces se intenta coger y se intenta hacer interpretar. Pero no estamos en contra de que se le paguen las horas extras. Estamos muy a favor de que se paguen las horas extras y que se paguen cuando toca y como toca, legales. Si hay contradicciones, que los que gobiernen vean esas contradicciones hasta qué punto tienen que decir unas cosas otras, que para ello gobiernan. Y luego, con respecto al centro de día, pues sí, nosotros estamos muy a favor del centro de día. Lo hemos estado antes y ahora. Y antes, sobre todo, cuando en el gobierno del Partido Popular, con Javier Berasaluce, hubo que pagar una serie de certificaciones que estaban retrasadas por el gobierno anterior. Lo cual, pues quizá fue un paso imprescindible que dio en ese aspecto ese equipo de gobierno para que hoy pueda estar realizado y que se pudiera aprobar o se pudiera, sí, aprobar todo ese tipo de proyecto, que al final hubo una serie de requerimientos por parte de Consellería en su momento y al final todo se pudiese sacar para que en el 2020-21 pudiese estar abierto y se pudiera ampliar de 50 a 100 plazas. Así que nosotros en ese aspecto evidentemente lo apoyamos, pero aparte de apoyarlo, pues sí que dijimos en el Pleno el que esos 5 años que planteaban sobre la mesa, pues que se miraran bien las fechas de tal forma que tampoco al cortar de lleno los 5 años pudiese desarrollar ahí un problema con un posible cambio de gobierno por las fechas electorales. Bien, vamos a seguir avanzando. El turno, luego seguís. Joaquín, ahora tú. Sí, yo creo que es de una grave irresponsabilidad lo que ha pasado con el pago de las horas extras de la policía en la votación del Pleno. O sea, es que yo recuerdo en el Pleno que se dijo que si va a salir con los votos del Gobierno. No. Es que salga o no salga con los votos del Gobierno, el voto de cualquier concejal, esté en el Gobierno o esté en la oposición, es de responsabilidad. Y no apoyar que la policía cobre las horas extras me parece de una grave irresponsabilidad por parte del PP y de Vox. Ahora, allá ellos con su voto, yo no voy a entrar ahí. Lo que está claro es que no han apoyado que la policía local cobre las horas extras. Y luego compararlo e igualarlo a Mercosur, pues no, hombre, Alberto, eso yo creo que así no es. Por una parte, la policía local de Requena, yo creo que está bastante claro, es una competencia municipal de Requena, y luego decir que nosotros nos hemos abstenido en el punto de Mercosur, es que el punto de Mercosur no nombraba a Requena en toda la moción. Entonces, si hubiera nombrado a Requena en la moción, pues aún no siendo competencia municipal, podríamos haber dicho algo, pero yo, por ejemplo, hay ciertas cosas del Mercosur, el vino. ¿Qué pasa con el vino? En el Tratado de Mercosur, el vino es uno de los productos que no están afectados o que salen beneficiados, entre comillas, aun estando en contra de que no sea en igualdad de condiciones para uno que para otros. Pero el vino pues se le quita el 27% de los aranceles y la zona de Sudamérica no es productora en exceso de vino, sino que es deficitaria, hasta Argentina, que es el que más produce. Y luego también hay que decir que Vox es consecuente con su postura, tanto en Requena como en España, como en el Parlamento Europeo, pero el PP no. Yo lo siento mucho, aquí estáis en contra de Mercosur, pero
Parlamento Europeo ha votado a favor. Y eso tendréis que explicarlo vosotros. Respecto a Camino de Batán, es que yo lo sigo diciendo, es que no entiendo esta discusión de que si hay miedo, que si no hay miedo, es que aquí lo que se está votando es hacer las calles y marcar las parcelas. Es que luego vendrá una empresa o varias, no lo sabemos, yo lo desconozco, que harán lo que tengan que hacer porque es una iniciativa privada. Es que esto no es nuevo, o sea, es que esa zona terciaria viene marcada desde el año 2012 que se aprobó, creo, fue el 2012 o 2011, dudo, el año, que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, pero es que cuando se desarrolló el Plan General de Ordenación Urbana se podrían haber puesto alegaciones y nadie las puso. Es que ahí está. Entonces yo ahí no voy a entrar, porque es una iniciativa privada, yo lo tengo ahí, lo tengo claro. Luego respecto al tema de los 9,6 millones de euros que se van a pedir para las aldeas de Requena, yo decirle a Ezequiel que es que no lo han apoyado y acabas de decir lo de la Agenda 2030 y es tu ideología. Tu ideología está por encima de unas inversiones en las aldeas de Requena. Tendréis que dar explicaciones a los vecinos del Pontón, el Derramador, Roma, Barrarroyo, Calderón, San Juan, el Azagador y el Rebollar. Y Alberto, respecto a la reconstrucción que vamos lentos, hombre, comparar. Con todo mi respeto, el tema de la reparación de todo el alcantarillado de la red de agua potable de Requena y de sus aldeas, compararlo con los puentes, me parece que no está siendo justo. Y te voy a decir por qué. Porque los puentes se han reparado por la vía de emergencia. Entonces, como se ha reparado por la vía de emergencia, ni se ha pedido proyecto, ni se ha pedido nada. Han actuado y punto, que es como creo que se deben hacer las cosas. Entonces, si a los ayuntamientos no nos hubieran quitado la potestad de poder actuar como obra de emergencia, como obra de emergencia, que es lo dado, pues a lo mejor podríamos tener empezado todo, incluso a lo mejor reparado, quién sabe. Ahí te voy a interrumpir para darte la razón. Y eso es responsabilidad del gobierno central. Sí, a mí me da igual, pero lo que yo estoy diciendo... Por eso me quejo. Claro, pero tú has hecho una comparación que no es justa. Has intentado confundir a la gente diciendo que llevamos nosotros retraso cuando estamos siguiendo los plazos y estamos siendo de los primeros en los plazos en la Comunidad Valenciana, y nos has comparado con la reparación de los puentes que han ido por obras de emergencia que no llevan el mismo procedimiento. Es que es como se debe de actuar. Hay una catástrofe, se ha roto un puente o se ha roto un alcantarillado, se actúa y después ya veremos, que creo que es lo que se hace. Se actúa, después se hace el proyecto, se ve lo que ha costado y se cuadra. Y yo creo que es lo que hay que hacer y creo que es la manera de funcionar que ahora mismo no se nos está permitiendo. Y entre otras cosas, así hemos actuado con los caminos. También llevamos retraso en los caminos, en la reparación. Llevamos más de 1.000 kilómetros de caminos reparados. Yo creo que es así como se debe actuar. Pero comparar el tema de la reconstrucción ahora mismo del alcantarillado y la red de agua potable, que no nos dejan actuar de manera por emergencia, que es lo dado, porque si ahora viene otra tromba de agua, vamos a ver qué pasa con el tema del encauzamiento de nuestras aguas subterráneas, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Y eso para mí es una emergencia y creo que eso nos debería de dejar actuar así, como se ha actuado con los puentes, repito, yo de verdad que espero y ojalá, y en el próximo pleno habrá una moción, que le íbamos a presentar a desde el PRIA, pero la queremos estudiar un poco más, precisamente para pedir que todas estas obras nos dejen hacerlas por emergencia, porque es que lo dado, es que lo que ha pasado es muy grave. Pues te digo una cosa y te interrumpo, te pido disculpas por No, a mí no me tienes que pedir disculpas. Queremos estar en esa moción, si te parece bien. Sí, por supuesto. Muy bien, pues ahora el turno para Ezequiel de Vox. Bueno, vamos por partes. Policía. Para Joaquín me hace mucha gracia. La verdad es que a veces tengo que... ¿Soy gracioso? Sí, la verdad que sí. Tiene una vena cómica importante. Para Joaquín siempre es gravísimo que no votemos lo que él quiere. No. Siempre, hombre, no había visto nunca, te voy a invitar, ¿eh? No había visto nunca desde que llevo desde los tiempos de la peseta... que pasara esto en los plenos. Sí lo he visto. No había visto nunca esto. Esto me parece gravísimo. Oye, te voy a decir, a mí me parece gravísimo, te voy a decir respecto a la policía, me parece gravísimo que se supere más de 112.000 euros el límite del 10% por gratificaciones establecido en el Real Decreto 861 ¿En qué año? 1986. Real Decreto ahora se superan con esta modificación de crédito o este suplemento de crédito de febrero, se supera ya en más de 112.000 euros. Claro. Lo de las gratificaciones. A mí me parece que yo no gratificaciones, son las extras. que yo no todo tipo de tampoco son gratificaciones. Bueno, son remuneraciones. Ahí ¿vale? Ahí has dado. ¿Vale? Son remuneraciones, ¿no? Pues,
me parece gravísimo. O sea, cuando tengáis un informe positivo de intervención, oye, lo votaremos, pero nos parece que esto es una cosa que hay que subsanar. De hecho, nosotros hemos traído preguntas sobre horas extras no solo de la policía local, sino de trabajadores de la limpieza, de la brigada, tal. Nosotros hemos traído a pleno, en estos 3 años que casi llevamos aquí, este tipo de preguntas. Vamos, yo soy trabajador. A mí que me digan que no me van a pagar las horas extras y pongo el grito en el cielo, ¿vale? Y me ha pasado en alguna empresa. O sea, que eso de que se dijo, Vox no quiere que la policía cobre las horas extras, eso es mentira. Vuelvo a decir, no hay en ningún sitio del RON que ponga que abstenerse es estar en contra. Queremos que obtengáis un informe de intervención diciendo las cosas se están haciendo bien, ¿vale? Las cosas se están haciendo bien. ¿Quién gobierna Requena desde 2015? ¿Por qué no se evitaron la fuga de efectivos? ¿Qué dicen los agentes respecto a tener que cubrir tantas horas extras? ¿Piensa el equipo de gobierno en la conciliación familiar de estos agentes? Es que al final, si las cosas se hicieran de otra forma, que atacáramos al problema raíz, no estaríamos hablando no estaríamos hablando de esta cantidad ingente de horas extras, ¿vale? Sin entrar en más discusión, el Camino de Batán. Alberto ha dado en el clavo respecto al posicionamiento relativo al PAI del Camino de Batán por parte del Partido Socialista, de forma que a veces resulta frecuente ser señalado por no ceder a esos miedos promocionados. Yo eso lo he visto mucho a lo largo de mi vida con el Partido Socialista, que viene la derechona, el Doberman, el no sé qué, el miedo cuando se está en la oposición y luego hacer lo propio, lo mismo, cuando se está en el gobierno, ¿vale? También digo que no es tarea política, y por eso nosotros apoyamos todo el Camino de Batán, en todo caso, que los representantes políticos pongan trabas a la libre competencia. Más bien, yo creo que deberíamos fomentarla, ¿vale? Más bien, deberíamos fomentarla. Estoy de acuerdo. ¿Vale? En cuanto a Mercosur, dices que te parece que no es comparable lo de los fondos FEDER, los 9,6 millones con Mercosur. No, es más grave. No. Abstenerse con lo de Mercosur que con lo de los fondos FEDER. Es más grave abstenerse en Mercosur, una competencia impropia, que las aldeas de Requena reciban 9.600.000 euros. Porque nosotros tenemos que trasladar hacia arriba y desde las bases y se nos tiene que oír. Nosotros tenemos que oír a la gente, porque nosotros estamos en los municipios y somos los munícipes, ¿vale? Y tenemos que trasladarlo hacia arriba. Yo sé que el otro día te pregunté de forma irónica, que no lo captaste, que si te habías comunicado con los municipalistas respecto a las modificaciones del plan Simplifica, y dijiste bajo micrófono, ¿no te has leído el ROM? Joder, macho, te recomiendo Los Pilares de la Tierra. Es más bonito que el ROM. Te lo dije irónicamente. Nosotros desde los municipios tenemos que trasladar esa voz. Cuando esa voz se hace fuerte, te digo yo que la autonomía se escucha. Pero vamos a ver, si no tenemos representación en las Cortes. Da igual, tenéis no da igual, claro. Hombre, tenéis representaciones en los ayuntamientos. Sí, pero no podemos poner, vamos a ver, que no se pueden poner alegaciones contra el plan Simplifica desde un ayuntamiento. Que no te dije... que esos son los diputados. Te dije de hacer ruido, no de poner alegaciones. Hombre, hacer ruido se coge una cacerola y se le pega como hacen antes aquí en Requena. Hacer ruido no, hacer ruido se presenta uno en la manifestación contra la planta de biogás. Sí. Y no se queda... Y hacer ruido a lo mejor hay que votar a favor del dinero para las aldeas. Y no se queda en El Salvador bendiciendo a los animales. Bueno, ¿vale? Esa será tu opinión, pero en el equipo de gobierno nos repartimos. Vale, pues sí. Vale. Aquí lo que pasa es que tú no has apoyado llevar 9 millones de euros para 9.600.000 euros a las aldeas y no sabes cómo salir. Y Vox lo has dejado muy claro. Por encima de Requena y sus aldeas está tu ideología. Y eso es un problema, porque si todos hubiéramos hecho lo que hiciste tú en el Pleno, no apoyarlo, no habría 9.600.000 euros para las aldeas. No lo habrían. Y habéis hecho algo, bajo mi punto de vista, muy grave con el voto que tenéis de los ciudadanos. A vosotros nos han votado para que defender vuestros intereses de vuestro partido en Madrid. Os han votado para defender los intereses de Requena y sus 25 aldeas. Y no lo estáis haciendo. No lo estáis haciendo. No, perdona. A nosotros nos han votado porque mantengamos una coherencia. Ya. Y porque lo que le decimos a nuestros votantes
no dependa del partido en el que militemos. Hay unas competencias. No, o sea, yo sé que tú puedes hablar desde la perspectiva de alguien que ha viajado de partido en partido. No, hay unas competencias, perdóname, Ezequiel, hay unas competencias y hay un programa electoral que tú habrás presentado aquí y se supone que es de Requena, ¿no? ¿O has presentado un programa electoral del Parlamento Europeo en Requena, en las municipales? No, a ti te han votado por defender los derechos de Requena y sus 25 aldeas, y los derechos y los intereses, y no lo estás haciendo. El lema de nuestra campaña es cuida lo tuyo. Claro, pues yo creo que los ciudadanos deben de saber. Y lo nuestro. Los ciudadanos deben de saber lo que pasa en las municipales con Vox y lo que hacen después con su voto los ayuntamientos. Deben de saberlo, y ahora es cuando lo van a saber. Hombre, por supuesto, claro. Por supuesto que lo van a saber. Y los vecinos de las aldeas lo van a saber. Y además hemos justificado nuestro voto, hemos justificado bien nuestra abstención, cosa que no habéis hecho vosotros. No, esto no es competencia municipal. Y como no es competencia municipal, me lavo las manos. Y no lo elevo Eso no lo hemos dicho nosotros. No es competencia municipal. No es competencia municipal. Y por eso no apoyas nuestra moción. Igual que me he abstenido en lo del Mercosur, me abstuve en una moción contra la OTAN, en una moción contra Cuba, en una moción contra... Es que aquí se ha votado de todo. Es que aquí se ha votado también a favor de la naranja. Y aquí no tenemos naranja. ¿Yo qué quieres que te diga? Será lo mismo. Pero sois vosotros los que estáis presentando lo de Mercosur en Requena para traer la política nacional y europea a los ayuntamientos. Y aquí y luego resulta que no se está trabajando por reparar la red de alcantarillado y de agua potable en las aldeas. Eso es el problema que tenéis los de Vox. No, los de Vox no tenemos ningún problema. Los de Vox... Hombre, alguno tenéis. No, ninguno. Y si no, que se lo digan a los extremeños o a los aragoneses. Pero si tienen gobierno los extremeños, ¿vale? No lo sabemos. Bueno. Claro, lo tendrán, pero de todas maneras, en cuanto a expectativas electorales, no lo estamos haciendo nada mal. En Extremadura, en no lo Aragón, supongo que en Castilla y León, no lo estamos y supongo que en Andalucía, pero en Requena no estáis defendiendo los intereses de los requenenses. En Requena estamos... Sí. Patricia. Estamos defendiendo los intereses de Requena. Y estamos debatiendo. En Requena hay miles de agricultores a los que estamos defendiendo con nuestra oposición al tratado con Mercosur. Hay miles de agricultores. En Requena hay 7 pedanías que no estamos en contra. Pero que no la apoyáis. No apoyáis que vengan 9.600.000 euros a las aldeas de Requena. Vale, no lo apoyamos. Vale, claro, es que no hay más. Bueno, vamos a ver. 12 digo yo. Las 13 horas 24 minutos, por lo tanto... Para una vez que está animado esto. Nos quedaría... No, bien, si vais a seguir, aún quedan unos 10 minutillos hasta 35, sí, 35 por ahí tenemos de tiempo para hacer un cierre de debate. Así que campaña, bueno, cierre de campaña. Venga, a ver, Patricia, sí. y seguís el orden y vamos cerrando. Sí, bueno, a mí hay 10 minutos, ¿eh? Como me considero que me han votado para hablar de lo que pasa en Requena y para poder mirar a la cara después de lo que hacemos a los vecinos y vecinas que te cruzas en el consumo, en el mercado. No, perdón, no quería hacer yo tampoco publicidad. Ahí me he liado. En el pequeño comercio. En el pequeño comercio. En definitiva, que a mí me gustaría centrarme en los aspectos que tienen como eje central Requena y sus aldeas, que considero que para eso nos han votado. Vamos a ir por partes. En tema del sector Camino de Batán, claro, es que, Alberto, ahora es muy fácil hablar de humo, drama, es que dijisteis... escúchame, ya está, estamos en empate. Estamos empate, venga, ya está, venga. Vale, estamos en empate. Ahora ya... cortas, o sea, ya no me interrumpas más, por favor. Que es muy fácil hablar de humo, de que hicisteis, es que no sé qué, es que eso no es verdad. O sea, yo desconozco el nivel de comunicación que teníais con los comerciantes. Has dicho tú que eras el concejal de comercio, la verdad es que no recordaba si eras tú o no. No me cortes, por favor. Lo que te puedo decir es que nosotros estamos directamente comunicados con la Asociación de Comerciantes. O sea, hay una comunicación muy fluida y el problema que hubo en aquel entonces fue que los comerciantes, y lamento decirlo, se enteraron de algo de un centro comercial porque un concejal lo dijo en un bar. Entonces, un concejal que hablaba un poco fuerte en un bar del Partido Popular dijo algo relacionado con un centro comercial. Los comerciantes se pusieron muy nerviosos, nos consultaron y lo que se os solicitó es que se diera información. Entonces, lo que yo te puedo decir es que a día de hoy los comerciantes están muy bien informados, cambiando de tema. A nivel de las horas extras, se explicó en el Pleno y se explicará las veces que haga falta. Pueden entrar en contradicción unas leyes sobre otras, unas normas sobre otras. Y esto no hace
que la modificación de crédito para el pago de las horas extras sea ilegal, porque parece que aquí se está hablando de movimientos ilegales, no sé yo qué voy a hacer con el dinero de una modificación de crédito para unas horas extras. Empapelaremos, no sé, una habitación. Es que, de verdad, es un pago de horas extras absolutamente procedimentado y siguiendo el procedimiento administrativo. Entonces, vamos a dejar de generar ruido por ahí. Al final hay que decidir. Un alcalde y un concejal de gobernación tienen que decidir. ¿Qué hago? ¿Pido horas extras para cubrir y garantizar la seguridad de mi municipio Eso o no? primero. Hay que garantizar la seguridad, y si es a cargo de horas extras debe ser así hasta que el problema de personal esté resuelto, que como ya se ha anunciado, las plazas están publicadas y esperemos poder agilizar el procedimiento lo máximo posible, porque es voluntad de todos, y yo creo que de todos, que todas las plazas de policía estén cubiertas lo antes posible. Siguiendo con el centro de día, y con el comentario de los 5 años, yo, como ya comenté en la Junta de Portavoces, de verdad creo que es algo de sentido común, de responsabilidad para con los vecinos y vecinas de Requena, y sobre todo las familias, las 100 familias que tanto necesitan el servicio del centro de día para personas mayores dependientes, que en la legislatura siguiente se trate con el mismo rigor que se está tratando en esta, haciendo una incoación de expediente con el tiempo suficiente para hacer la redacción de esos pliegos y de ese contrato. Y que no sea una excusa que si hay elecciones en mayo, oiga usted, que estamos en febrero y el expediente lo hemos abierto en febrero, no es necesario esperarse a mayo ni dejar morir el contrato en julio, que es cuando se deberá finalizar el contrato. Por lo tanto, quien esté en el gobierno dentro de 5 años lo que tiene que hacer es actuar con responsabilidad, que es lo mínimo que esperamos todos los requenenses. Y por último, en referencia a la Dana, yo por supuesto que hablo de responsabilidad. O sea, creo que es un poco difícil de coger lo que has comentado de, bueno, pues el tema de las diferentes familias que ha habido, en muchísimas familias en otras poblaciones que han tenido que abandonar sus hogares, que es un tema súper trágico, de verdad que hay que tratarlo con una sensibilidad muy grande, y que creo que son cosas totalmente diferentes. El drama social que ha habido de personas, familias que han abandonado casas, negocios y demás, con todo el tema que es de infraestructuras que maneja un gobierno municipal. Entonces, creo que en este sentido tenemos que ser muy, muy cautos porque, en fin, o sea, yo te puedo decir que hasta que entramos en gobierno estaba trabajando en Aldaya y conozco dramas bastante fuertes de lo que se ha vivido en el área metropolitana. Es importante, por lo que decías, Alberto, porque al final has dicho, es que vamos lentos. Has hecho referencia a algo así, vamos lentos. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué vamos lentos? Sigue sin decirme un municipio que vaya por delante de nosotros. No me cortes. No es comparable, evidentemente, la situación de afectación que ha habido en otros municipios con la de aquí. En Requena, el daño, aunque sea inferior, está sobre todo en el subsuelo, además de los puentes. Entonces, ha sido un trabajo arduo, y sí que es necesario explicar que el tema de emergencia, según tengo entendido, no se nos ha quitado la competencia para declarar una obra de emergencia, pero se tienen que dar la casuística para declarar una obra de emergencia. Te voy a poner un ejemplo. Si no se me cae una calle porque la red de abastecimiento no está lo suficientemente dañada y no implica una emergencia real, no puedo declararlo como emergencia. Por eso tenemos que seguir el procedimiento ordinario. Que el procedimiento ordinario es lento. Y a mí me encantaría que fuese mucho más rápido y tenerlo todo absolutamente arreglado. Pero desde luego no es porque no se ha trabajado, porque hay que agradecer a todo el equipo técnico que está llevando a cabo y que ha llevado a cabo todas estas memorias que se han presentado y que estamos ya en el envío de proyectos para que se puedan redactar. Muchísimas gracias, Patricia. Ahora sí, Alberto, puedes contestar lo que quieras. Es tu turno, hasta que lleguemos a despedirnos, pero es el último turno más largo que tiene el Partido Popular ahora. Pues muchísimas gracias. Haciendo referencia a lo que decía Patricia con el tema de la Dana, evidentemente, pues nos ha puesto de acuerdo a Joaquín y a mí, y es la realidad. A ver, tú puedes decir que se te caiga una calle o no se te caiga una calle. Al final todo es consecuencia de la Dana. Por lo tanto, todo tiene que ir por un contrato de emergencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el motivo por el cual está así es el mismo. Y al final lo que tú tienes que hacer es que esas obras evidentemente están más que justificadas. Sí. Porque es por una situación que se ha acontecido, que ha conllevado eso. Y al final, lo que decía con el puente es porque la misma situación ha tenido el puente que ha tenido el alcantarillado. Y no me cabe el contrato de emergencia en uno y en otro no. Y por eso lo reivindicamos en este aspecto. Y por eso quizá el decir que va con retraso y sin responsabilizar a alguien en concreto, diciendo al final por parte de la administración.
Sí, esa es nuestra referencia. Y en este caso, pues sí que hay que decir que eso depende del gobierno central. Y el gobierno central tiene que coger y tiene que permitir que este tipo de obras sean como obras de emergencia. Ojalá. Y es por eso, por lo mismo, que antes he interrumpido con educación a Chimo para coger y decirle, pues si presentas esa moción nosotros lo apoyamos, evidentemente, porque estamos en esa línea y consideramos que al final esto se tiene que ver así, porque si no, por mucho que cojan y que se digan que 35 millones, que 9 millones, para que esto salga adelante cuando es una situación vital. Es que al final el alcantarillado es completamente necesario y lo peor de todo es que se pueda repetir una circunstancia parecida a lo que se aconteció el 29 de octubre puede ser muy peligroso para que el alcantarillado no esté en tiempo y forma como corresponde. Y para eso, pues evidentemente consideramos que esto va lento, y que va lento pues por ese motivo, porque esto no entra como obra de emergencia, como podía ser un puente. Y al final, pues nuestra forma de entenderlo es así, ni más ni menos. Y es a lo que en este aspecto nos hemos hecho referencia. Con lo del Camino de Batán. El Camino de Batán yo tengo muy claro lo que he vivido. Yo también. En los pocos meses que he sido concejal de comercio, que solo he sido 2. Pero precisamente me inauguré con el Camino de Batán y con la preparación de la Feria del Embutido en agosto, que fue cuando me correspondió coger y asumir las competencias de concejal de comercio. Yo tengo muy claro lo que se habló y lo que no se habló. Y no me vengas ahora con historias de la barra de un bar, porque yo no voy a la barra de un bar, ni sé qué persona puede ir a la barra de un bar, pero no creo... te he dicho a ti, ¿eh? Ya, pero no yo creo si que quieres ese ahora tipo después te lo cuento, bueno, pero no ese te he tipo dicho de a ti. comentarios, sinceramente, le doy credibilidad cero, sinceramente, porque al final, como concejal de comercio, yo sí que hablé con los comerciantes y te puedo decir lo que pude intercambiar con diferentes comerciantes. Pues y lo que están muy viví informados. también viendo el posicionamiento político que en ese momento cogió la oposición. Y es así, porque es así. Porque al final, y esto que quede muy claro, cuando existe una circunstancia así, muchas veces al primero que le preguntan no es al concejal de comercio o quizá al que está muy cabreado, al que se acaba de ir, que puede que esté caliente con los que están gobernando en ese momento. Porque nos pasa a todos recibimos llamadas de, cada uno en el sentido en el que le interesa, pero todos recibimos llamadas de. Y cuando alguien está descontento, lo más habitual quizá es antes de que llame a la oposición que al gobierno. Por lo tanto, apelando a esa responsabilidad, pues quizá esa responsabilidad tendría que haber sido de otra forma por parte de la oposición que teníamos nosotros, porque a la vista está que el proyecto es el que es. A la vista está que acortando, ahora no hay un nos problema. queda A lo poquito, mejor ¿eh? la Me has comunicación interrumpido. está... Sí, Venga. te he interrumpido. Pero porque aquí tú hablas esto... de mentiras todo el rato. No estoy hablando y lo de... tuyo que es Bueno, siempre... ¿yo estoy mintiendo? Escúchame, es que Yo no estoy puedes diciendo la realidad. No. Siempre al final nos pasa esto, ¿eh? No, nos pasa porque quiere, No, porque es has que dicho ya está tú claro. mentiras. Espera, sí. Bueno, a ya ver. está claro porque ya te lo he dejado claro No. cuando ella coge y dice Pero si llevas cuando un año y intervengo, medio cuando no interrumpiéndome, intervengo, cuando Alberto. pero si no he interrumpido en toda la No, mañana. ahora porque Bueno, 2026 va, es pero tu año vamos. sin interrupción. Son y 35 y aún Bueno. quedan 2 compañeros que tienen que intervenir. Claro, y pues mira, pues yo voy a hacer una hay cosa. que acabar ya. Voy a acabar por Alberto. solidaridad con ellos, no por nada, sino porque Sí, si no, no no, es hablan. que si no, claro. Así que Venga, va. acabo aquí porque evidentemente... Venga. Sí, ¿Ya se ha acabado? Vale, pues, sí, porque si no ellos al final se les va el tiempo. Vale, Joaquín. Para hacerle un favor a Ernesto, voy a ser muy, muy breve y no voy a hacer alusiones a nadie para no muchas generar gracias. debate. Muchas gracias. Nada, simplemente para concluir ya muy breve, decir que con respecto a las obras de la Dana, si se hubieras permitido seguir con las obras de emergencia, en febrero de 2025, que fue cuando el Gobierno anunció los 35 millones de euros para el Ayuntamiento de Requena para la rehabilitación de todas las infraestructuras, hubiéramos estado en condiciones de comenzar todas las obras de reparación y seguramente ahora estaríamos concluyéndolas, seguro. Pero se nos quitó la posibilidad de las obras de emergencia y no ha sido posible. Eso fue en febrero de 2025. En fin, de hecho, yo digo, lo vuelvo a decir, somos los que más adelantados estamos porque se ha hecho una faena muy grande en estos momentos, tanto del personal interno como externo del ayuntamiento. Y vamos, yo creo que a ver si en breve ya podemos comenzar. Y nada, simplemente, y concluyo ya, nosotros el partido de Requena y Aldeas nos da igual las propuestas ideológicas y siempre vamos a votar a favor de Requena y sus 25 aldeas, por su progreso y por su bienestar. Pues estupendo, a ver Te he si... hecho un favor, Muchísimas gracias, ya te lo he dicho antes y te lo repito. Y Ezequiel, a ver si también me echa un cable y puede en un par de minutos, como ha hecho Joaquín, acabar. Sí, voy a ser breve. Respecto al tema de la policía, lo que tal y como venía el texto del interventor, ¿no? La justificación del interventor decía... Al micrófono. No se ajusta a la legalidad vigente.
por supuesto, eso no significa ilegalidad. Yo no lo he deslizado ni lo he dejado caer en ningún momento, ¿vale? Yo no me gusta yo trabajo en precisión, ¿vale? A mí me ¿En gusta, lo tuyo? Sí, ¿En lo tuyo? lo mío. Yo trabajo en procesos de precisión. Relojero. No, tengo un laboratorio llevo el laboratorio de calibración y a mí me gusta ser muy preciso cuando hablo. Nosotros no hemos deslizado nada que induzca a pensar en ilegalidad. Decimos que no se ajusta a la legalidad vigente y cuando tengamos un informe de intervención que diga ahora se ajusta a la legalidad vigente, no tengas ninguna duda, Patricia, Chimo, que tendréis nuestro voto favorable. El mío lo tuvieron. ¿Vale? Simplemente instamos a que se hagan bien las cosas y tal. Quiero decir una cosa, cuando nosotros gobernemos, garantizaremos que los fondos obtenidos no tengan la servidumbre de agendas que con una mano te subvencionan con un dinero, mientras que con la otra te roban el presente y el futuro. Ese es un estado de cosas intolerable y que hay que denunciar tantas veces como se presente la ocasión. Esté uno donde esté. Le toque la responsabilidad pública que le toque. Esa es nuestra forma de pensar. Muy bien, pues hemos llegado al final. Con esto de que el mes tiene 28 días, va a coincidir que el Fallas. que no me refiero No, que vale. no me refiero que va a coincidir tanto el pleno va a caer el 12 como este mes que os ha caído el 12 y el debate también será un 18. Efectivamente, O sea sí. que va a coincidir Con fallas. las fechas para Bueno, pero aquí de momento no hacemos muchas fallas. Aquí no hay fallas. Aquí no. Eso es los que están en Valencia. y en Utiel Y en Utiel, y en hombre, Utiel, hombre. y nuestros vecinos. Yo es que me quedo en Requén. Bueno, Patricia, Alberto, Joaquín y Ezequiel, muchísimas gracias. Y nos vemos Gracias aquí en un a mes. vosotros. Hasta luego, adiós. Gracias. Luego-